Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Todos sabéis el título, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y vamos a comenzar hoy una nueva lección, pero que está muy relacionada con la lección anterior, que hablábamos de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Hoy el título de esta lección, la lección 12, es Todos los creyentes han de ser llenos con el Espíritu Santo. Y sobre todo todos los discípulos de Jesucristo tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Voy a leer unas escrituras, digamos, claves que van a marcar toda la lección. Vamos a leerlas primero y luego iremos desarrollándolas. La primera lectura está en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La segunda lectura está en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Y dice así: pedid, dice Jesús, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego añade y pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y luego concluye: pues si vosotros siendo malos, o sea, no siendo buenos, para suavizarlo, sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. La siguiente lectura está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, donde Jesús, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y luego tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña introducción y algunas consideraciones para entrar de lleno en la lección. El Señor Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 4 de Lucas, verso 1, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y recordar que allí fue donde fue tentado. Y el verso 14 vuelve a decir: y Jesús volvió, una vez después de la tentación, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, se hizo famoso por su manera de predicar y su manera de tener la llenura del Espíritu Santo. Los apóstoles también necesitaron ser llenos. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También Pablo necesitó, para empezar su ministerio, ser lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos, capítulo 9, verso 17. Dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces yo saco la siguiente conclusión:
Si el Señor Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, si los apóstoles necesitaron ser llenos del Espíritu Santo, si Pablo necesitó ser lleno, nosotros también necesitamos ser llenos, estar llenos con el Espíritu Santo. Es una cadena, no podemos fallar. Esto no es sencillamente llamarse cristiano o decir me he convertido y soy cristiano, no es simplemente esto, es recibir al Espíritu Santo como un depósito de garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos garantiza, nos da testimonio de que somos salvos al ser hijos de Dios. Y esto va más allá, es algo más que llamarnos cristianos. La llenura del Espíritu Santo es algo más, es un avance, digamos, en nuestra vida cristiana. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, vemos las bendiciones espirituales que se reciben en Cristo. Dice el verso 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a analizar estos versículos. Pablo nos hace una declaración clara, sencilla también, concisa, y nos exhorta y nos habla acerca de Cristo para que la apliquemos a nuestra vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo que había recibido, nos enseña en estos versículos grandes verdades acerca de la obra de Dios y del Espíritu Santo en nosotros y las bendiciones espirituales que tenemos cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos unidos a nuestra cabeza que es Cristo. Nos describe, digamos, el proceso de la salvación y la seguridad que tiene todo creyente en Cristo. Comienza diciendo, en Él también vosotros. Todo comienza en Cristo. No hay salvación fuera de Él. Todo creyente verdadero debe estar unido, como he dicho, a Cristo, unido a la cabeza. Nosotros somos su cuerpo, pero Él es la cabeza. Y el cuerpo sin cabeza está muerto. Tú le cortas a un ser humano o a un animal, lo que sea, le cortas la cabeza, lo matas. No somos nada. Tampoco no es una fe en una religión, seguir una religión. No es fe en obras humanas, sino es fe en una persona real que vive. Es fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa en Él, dice también vosotros. Luego sigue diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La fe no nace del esfuerzo humano, es imposible, sino por el oír la palabra de Dios. La fe nos llega y va creciendo cuando escuchamos, prestamos atención a la palabra de Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas noticias de salvación, las buenas noticias acerca de lo que Cristo hizo para salvarnos. Así viene la fe. Es necesario que la gente escuche el Evangelio, que escuche la palabra de verdad, eso sí, porque hay muchos pseudo-evangelios, evangelios falsos, evangelios que predican en el nombre de Cristo, pero no hacen nada de lo que Cristo enseñó. Que prediquen la verdad, el mensaje que anuncie a las personas incrédulas cómo pueden ser salvas de la condenación eterna. Hay muchos, hoy prefieren palabras quizás de ánimo, filosofías, digamos, humanas, pero recuerda que solo el Evangelio de Cristo tiene poder para salvar. No hay ninguna filosofía, ninguna palabra de aliento, ninguna exhortación, nada que no sea el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, las buenas noticias, Cristo. Así lo expresa también Pablo en Romanos 1:16, cuando dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque sé que es poder de Dios actuando para salvar ¿a quién? A los que creen.
Los únicos que se salvan son aquellos que creen. La salvación es por fe, no es por obras. Y yo pregunto, ¿amamos, nos deleitamos al oír la palabra de Dios? ¿Disfrutamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios? ¿O lo hacemos de una forma rutinaria? Caemos en el hábito de venir todos los domingos a escuchar el mensaje y a los 5 minutos ya se nos ha olvidado. Otra pregunta, ¿anhelamos, deseamos el Evangelio cada día? Luego dice Pablo, sigue diciendo, y habiendo creído en él, oír, escuchar, prestar atención no basta, no es suficiente, es necesario creer. Oír y creer son dos verbos que se conjugan unidos, juntos, siempre van unidos. Si creemos, obedecemos. Si escuchamos, obedecemos. Si no escuchamos, ¿qué vamos a obedecer? ¿Estáis entendiendo? Por eso oír, prestar atención, va unido siempre al creer. La fe verdadera es confiar de todo corazón en Cristo como Salvador y Señor personal. No como colectivo, no como iglesia, sino personal. Porque nosotros necesitamos la salvación personalmente. Dios, suelo decir, que no tiene nietos, solamente tiene hijos. O sea, que tú seas hijo de un pastor o seas hijo de un creyente, no heredas la salvación. Tienes que tomar tú la decisión de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Tampoco es una fe superficial, ni una fe que querramos analizarla con el intelecto, con la mente. Es una entrega real, total, de la vida de Cristo en nosotros, que ha sido revelada o es revelada por el Espíritu Santo. Sigo preguntando, ¿creemos de verdad en Cristo? No basta saber sobre Él de una manera histórica, como muchos incrédulos han oído hablar de Cristo, creen que pudo existir un hombre que vino a la tierra, que murió, que lo mataron, que dicen que resucitó. Se puede conocer a Cristo de esa manera, pero eso no es creer, de verdad. Eso es creer en una figura histórica, pero no creer en lo más profundo de nuestro ser. No basta, repito, con creer en Cristo de una manera histórica. Hay que recibirlo como Señor y Salvador personal, aceptando su palabra, aceptando su soberanía y poniéndola por obra, esa palabra. Sigue diciendo Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la gran y maravillosa obra del Espíritu Santo. Cuando uno cree, Dios sella su vida con el Espíritu Santo. El sello era en aquellos tiempos una marca de propiedad, de autenticidad y de seguridad. Significa que Dios pone en el creyente un sello y ese sello dice, tú eres mío, tú me perteneces. Nada ni nadie puede arrebatar a un verdadero hijo de Dios de su mano. Si somos verdaderos hijos de Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano. El propio Jesús nos lo promete y nos lo dice en Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, tengo relación con ellas y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, escuchar bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es una gran promesa y no la hace cualquiera, ¿verdad? La hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si realmente, eso sí, hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida como garantía de que somos verdaderamente de Dios, le pertenecemos a Dios, porque nos ha sellado, nos marca como su propiedad. Esto me recuerda a mí cuando se ven las películas de vaqueros, cómo marcan a las reses, ¿verdad? Para decir, esta red tiene mi marca, es mía. Pues es algo similar. El sello del Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo, que dice que le pertenecemos a Dios. Tremendo, ¿verdad? Luego sigue diciendo Pablo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo no solamente es un sello, sino también las arras, es decir, el anticipo, la garantía de todo lo que Dios nos ha prometido.
Eso significa las arras. Ya somos de Cristo, pero aún esperamos, eso sí, la consumación de la redención total. Hemos sido redimidos, pero nos falta, digamos, la manifestación, la consumación total de esa redención, que será cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia gloriosa para siempre, ¿verdad? Las arras, quiero explicar lo que son las arras, por si no sabéis lo que son las arras, en una boda, ¿verdad? Tienen un significado simbólico profundo y está relacionado con el compromiso, la bendición y la provisión dentro del matrimonio. El uso de las arras proviene de antiguas tradiciones romanas y visigodas para simbolizar ciertos aspectos espirituales del matrimonio. Son 13 monedas que generalmente son de oro o de plata, que el novio entrega a la novia durante la ceremonia. La simbología, digamos, cristiana, ¿por qué Pablo las nombra? Porque era una tradición cristiana entonces. La simbología es provisión y responsabilidad. El novio entrega las arras como símbolo de su compromiso de proveer para el hogar y la familia tanto lo material como lo espiritual. Ese es el significado en cuanto a que el novio entrega las arras. Luego tenemos la confianza y la administración. La novia la recibe como muestra de su aceptación y de su rol en la buena administración de los bienes del hogar. La simbología de que la mujer recibe esas arras. Luego habla también de unidad y de comunión, que significa que ambas partes comparten la responsabilidad y la bendición del matrimonio. El matrimonio no es una atadura como algunos creen. El matrimonio es una bendición y es una bendición divina, es una bendición de Dios. El mundo incrédulo ve el matrimonio, quizás por eso muchos no se casan, porque lo ven como una atadura. Y es porque no creen en Dios, porque el matrimonio en Cristo es una bendición. A pesar de los problemas que pueda haber, que somos humanos, fallamos, hay distintas, digamos, caracteres y a veces se enfrentan. Pero si estamos en Cristo, todo eso se supera. Y el matrimonio es una bendición. Luego son 13 monedas. ¿Por qué son 13 monedas? Representan los 12 meses del año. Y una adicional como señal de generosidad o para compartir con los necesitados. O sea que el matrimonio debe pensar también en algo fuera del matrimonio. Por eso la simbología de 13 arras en vez de 12. Esta liturgia, digamos, la utiliza la Iglesia Católica Romana como una tradición y lo hacen siempre. Y en algunas iglesias evangélicas también se incorporan como una explicación simbólica de lo que yo he dicho, aunque no es obligatorio. Muchas iglesias evangélicas usan las arras, pero otras no. No es obligatorio, es una simbología, ¿verdad? Una simple liturgia que no salva, que no es obligatoria, pero que nosotros entendemos como una explicación de los beneficios que hay en el matrimonio y los compromisos y la responsabilidad de cada cónyuge. ¿Estáis entendiendo, no? ¿No? Ah, pensé que no lo estabais entendiendo, digo, pues lo repito. Luego dice, para alabanza de su gloria. Todo esto, nuestra salvación, el sello, las arras del Espíritu, la herencia futura, tienen un solo propósito, que es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. No es para nuestra vanagloria ni para sentirnos superiores a los demás, es para que el nombre de nuestro Dios sea alabado y glorificado por todos. ¿Vivimos nosotros para la alabanza de su gloria? ¿Nuestra vida alaba y honra a Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Estos versículos de Efesios que hemos estudiado, de Efesios 1, 13 y 14, nos muestran que el creyente está seguro en Cristo y que además debe oír, prestar atención y obedecer el Evangelio. También debe creer de verdad en Cristo con una fe productiva, una fe que dé fruto. De esta manera es sellado con el Espíritu Santo.
tiene la garantía de su herencia eterna, vive para la gloria de Dios. Si realmente hemos creído de corazón en Jesucristo, descansamos en la certeza de que somos posesión de Dios, le pertenecemos a Dios, y eso no es algo que digamos que nos denigra, al contrario, es una bendición que dependamos de Dios, que sepamos depender de Dios, que sepamos que somos posesión de Dios porque nos ha hecho primero, nos ha creado y luego nos ha comprado cuando vivíamos en el otro bando, ¿verdad? Nos rescató de nuestro antiguo dueño, el diablo. Entonces le pertenecemos por creación y por redención. Y si le pertenecemos, somos suyos, ¿verdad? La siguiente consideración es que Jesús fue concebido también por el Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tuvo que ser concebido no por mano de hombre, sino por el Espíritu Santo. La concepción del Espíritu Santo es divina. La concepción de Jesús, es divina. Es por medio del Espíritu Santo. No podía ser a través de un hombre. Por eso ella se asustó, María, porque dice, no conozco varón. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir José? ¿O qué van a decir mis vecinos, mis amistades, mi familia? Y tuvo que aparecérsele un ángel a José porque José quería abandonarla en secreto para no dañarla, para que no la apedrearan, ¿verdad? Y entonces tuvo un ángel en sueños, se le mostró a José y le dijo, no, José, no temas, no has sido traicionado, María no te ha engañado, lo que ha sido engendrado en él viene de parte del Espíritu Santo y va a ser el Salvador de este mundo. Y entonces lo entendió y siguió con ella. Por eso el nacimiento de Jesús fue obra del Espíritu Santo, fue concebido por el Espíritu Santo. Lo dice en Mateo capítulo 1, verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, o sea, comprometida, pues que era el paso previo a la boda. María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida o concebido del Espíritu Santo. Jesucristo tenía, digamos, el Espíritu Santo en él toda su vida, desde su concepción. Él tenía el Espíritu Santo, pero necesitaba ser lleno, necesitaba la plenitud del Espíritu Santo para poder empezar su ministerio. Él tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Era él, el Hijo de Dios, hecho hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo, o sea que él toda su vida tenía el Espíritu Santo en toda su vida. Pero repito, necesitó para empezar su ministerio ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra que el Padre le había mandado. ¿Cuándo se produjo? Esto ocurre cuando fue bautizado en las aguas del Jordán. En Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Hermanos, aquí quiero abrir un paréntesis sobre la oración. Cuando se ora con fervor, cuando se ora con fe, cuando se ora en unidad, el cielo se abre. Y a veces no lo entendemos, a veces no entendemos. Acudimos muy poca gente a las oraciones, a las células. Los martes tampoco viene mucha gente a la oración. ¿Por qué? Somos engañados por el enemigo, que no quiere que oremos. Porque cuando oramos unánimes, el cielo se abre y se derrama la bendición de Dios, la sanidad, la provisión, todo lo recibimos a través de la oración. Por eso el diablo lo sabe y por eso nos pone excusas. Estamos cansados del trabajo, vengo tarde. La excusa, yo siempre digo que es un pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer. Es una realidad. Debe haber un deseo de orar, porque dice aquí que orando, entonces el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma.
y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo, de una forma visible, porque todo el mundo lo vio, descendió sobre Jesús como en la figura de una paloma y se oyó la voz del Padre desde el cielo. Qué bonito es que se oyera esa misma voz sobre nosotros, ¿verdad? Y dijera: este es mi Hijo amado, que me llena de gozo, porque vive de acuerdo a mi voluntad. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos también, ¿verdad? Pero no tuvieron la plenitud hasta Pentecostés. ¿Os dais cuenta? Primero, el Espíritu Santo lo recibimos cuando nos convertimos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero luego está el bautismo, está la plenitud del Espíritu Santo, que ahora explicaré cómo se produce. Dice Juan capítulo 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, que ellos recibieron el Espíritu Santo no en Pentecostés, antes. En Pentecostés se recibió el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo. Por eso les dijo que esperasen hasta que hubieran recibido la promesa, hasta que hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. De hecho, aunque sopló sobre ellos el Espíritu Santo y lo tenían, ellos estaban todos en el aposento alto, con mucho miedo, con mucho temor a que le ocurrieran a ellos lo mismo que al Maestro. Pero cuando llegó Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo en lenguas de fuego, salieron como fieras, como se suele decir, a predicar el Evangelio. Pedro, que era un cobardica, que negó a Jesús 3 veces, salió y acusó de que habían matado al Salvador del universo, de la tierra. Y con poder y con autoridad predicó y los confrontó con lo que habían hecho. Y dice que se compungieron de corazón, sintieron que habían matado a Jesús. Y le dijeron a Pedro: ¿qué podemos hacer? Que arrepentíos y bautizaos. Pedro perdió todo su temor. ¿Por qué? Pues porque fue investido, bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó de una forma real y total. Estaba en ello, pero todavía no se había manifestado hasta que llegó el bautismo, el hecho de recibirlo en el aposento alto. Por eso Jesús le dijo que esperaran allí hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, podemos leer, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y en Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La Biblia utiliza muchas maneras y distintas formas para definir la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, ser lleno, que encontramos en Hechos 2:4 que hemos leído, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego también la frase ser bautizados de Hechos 1:5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También el venir del Espíritu Santo sobre nosotros, en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También el recibir el Espíritu Santo de Hechos 8:17,
Dice, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y la última es el derramamiento del Espíritu Santo que encontramos en el capítulo 10 de Hechos, verso 45. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también entre los gentiles se derramara el derramamiento, el don del Espíritu Santo. ¿Veis las distintas maneras que la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo? Pero no es la clasificación ni la manera de definirlo. En realidad lo que importa es lo que realmente sucede cuando somos llenos, cuando somos bautizados. Y es decir, que a través de la plenitud del bautismo del Espíritu Santo somos capacitados para hacer la voluntad de Dios. Y además para ser discípulos verdaderos, no falsos, no pseudo discípulos, sino discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo nos capacita, primero para hacer la voluntad de Dios y segundo para ser discípulos verdaderos de Cristo. ¿Comprendéis? Se debe recordar que no tenemos que ser llenos una sola vez y ya está. Necesitamos ser llenos continuamente. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese sed llenos del Espíritu Santo, en el original dice, seáis continuamente llenados. Porque a lo largo de la vida cristiana, los problemas, las circunstancias, se va perdiendo el neuma del Espíritu Santo, el aire. Sabéis que los vehículos, los coches, las ruedas pierden aire y de vez en cuando hay que darles aire. Pues lo mismo ocurre con el neuma, con el Espíritu Santo, que tenemos que ir continuamente a ser llenados para estar plenos en el poder que nos transmite. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es el secreto de una vida cristiana en victoria. Tú quieres vivir en victoria, tienes que buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos presenta aquí uno de los mandamientos más importantes de la vida cristiana. Y no se trata de una opción, de una sugerencia para aquellos que son más espirituales. Es un imperativo divino, una orden del cielo. Sed llenos del Espíritu. No es una sugerencia, es una orden. Sed está en imperativo. No dice ser con R, sino con D. Sed. Mandamiento. Esta orden, si la ponemos en práctica, marcará nuestra vida cristiana. Se puede decir que es el eje que determina si nuestras vidas glorifican o no glorifican a Dios. Pero antes de hablarnos de lo positivo que significa ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol nos advierte de un peligro muy concreto, que es la embriaguez con vino, lo cual representa una vida desordenada, una vida entregada al vicio y alejada del control de Dios. Un borracho no controla, pierde la visión, no tiene orden. El contraste está en estar llenos de vino o estar llenos del Espíritu Santo. Esto es profundo, pero es radical. Si estás lleno de vino, es imposible que estés lleno del Espíritu. Y si estás lleno del Espíritu, jamás te vas a emborrachar. No sé si entendéis. Por eso Pablo nos advierte, antes de decirnos que tenemos que ser renovados y llenados y bautizados en el Espíritu Santo, antes nos avisa. Cuidado con el vino, ¿verdad? Está hablando muy clarito. Es el contraste entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vivir entre el dominio de lo terrenal o el señorío de Cristo. Ese es el contraste del vino y del Espíritu. La prohibición
Tampoco es una sugerencia, es una orden. No os embriaguéis con vino. Una advertencia real y con sentimiento pastoral. Recordemos que Pablo le escribe a cristianos, no está escribiéndole a gente incrédula, está escribiéndole a los cristianos, no está hablándole a los paganos de Éfeso, sino a los redimidos de Éfeso, a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice el capítulo 1, verso 1. Esto implica que incluso los creyentes pueden caer en esta trampa si no velamos y no oramos. El significado de la embriaguez. La embriaguez es la pérdida del control por el efecto del alcohol. Pierde uno el control. Bajo su influencia, el juicio se nubla, los sentidos se alteran y la voluntad se debilita. Porque ya no es nuestra voluntad quien nos dirige el alcohol. Es exactamente lo opuesto a lo que Dios desea para sus hijos. El vino aquí representa más que una simple bebida. Es símbolo de todo lo que domine al hombre, al ser humano. Aquí se incluye todo tipo de drogas que nos controlen, que nos dominen. Ciertas ataduras que tenemos. Pecados ocultos. El símbolo de todo aquello que nos domina desde fuera. Y anula entonces la dirección del Espíritu de Dios que actúa desde dentro. O sea, vence la carne al Espíritu. Y tiene que ser al revés. Tiene que vencer el Espíritu, tiene que vencer a la carne. Por eso dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, demostramos que realmente somos hijos de Dios. Y luego añade, en lo cual, en el vino, hay disolución. La palabra disolución en griego significa literalmente desenfreno, corrupción, vida de derroche. Es la misma palabra usada en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que vivió perdidamente derrochando la herencia del Padre. Aquí vemos el peligro, una vida dominada por placeres, impulsos, deseos carnales, lleva inevitablemente a la ruina espiritual. También a la ruina moral, a la ruina social, la sociedad se derrumba. Y lamentablemente también a la ruina familiar. Todo aquel que tiene una atadura, algún vicio, alcohol, ludopatía, que se gastan el dinero aquí. Y tenemos un ejemplo aquí al lado. Aquí pasa a las 3 o las 4 de la mañana y ves coches ahí parados. Gente perdiendo el dinero. Se creen que van a ganar dinero. Y el que gana dinero es el que ha montado el chiringuito. Pero no nos damos cuenta. El hombre va a montar la empresa de juegos para que tú ganes. Él la monta para ganar él. Ahí vemos la trampa que caen muchas personas con esa atadura. La empresa monta eso para ganar ellos dinero, no para que lo ganes tú. ¿Entendéis lo que estoy diciendo o no? La palabra disolución, por tanto, significa eso, desenfreno, corrupción, derroche. Y este es el peligro. El mandamiento positivo, antes bien, sed, también el mandamiento, llenos del Espíritu. No es una sugerencia, repito, no es una opción. El verbo sed llenos está en imperativo continuo. O sea, es una orden continua. Es algo, digamos, orden diario, que tenemos que hacerlo diariamente. Tenemos que ser llenos continuamente. No lo hacemos nosotros directamente, esto no es obra nuestra, sino que lo permite Dios cuando nos rendimos a Él. Entonces Él mismo renueva. No lo hacemos, repito, nosotros, sino es el mismo Dios. Pero claro, tenemos que rendirnos a Él. Esto nos enseña que la llenura del Espíritu
no es una experiencia única ni algo reservado, digamos, a una élite espiritual de personas, sino que es una necesidad diaria, constante, para cada creyente. ¿Estoy entendiendo? La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo no es para los más espirituales, para una cierta élite, sino es para cada creyente. Por eso el título de la lección es: todos los creyentes tienen que ser llenos, tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Porque tenemos el Espíritu, pero ¿qué significa la llenura del Espíritu? No se trata de tener más del Espíritu, no, porque ya lo tenemos. Porque el Espíritu Santo ya habita plenamente en nosotros desde que nos convertimos, sino de que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. ¿Entendéis? Es rendirse a su guía, es vivir bajo su influencia, es dejarse controlar por Él. Así es como el Espíritu Santo se manifiesta. Y se manifiesta el bautismo en nosotros cuando nos rendimos a Él, dejamos que Él nos guíe, que estemos bajo su influencia, su consejería siempre. Así como el vino controla al ebrio, el Espíritu Santo debe controlar al creyente que se rinde totalmente a Cristo. Por tanto, ser lleno del Espíritu Santo es y significa tener la mente saturada, llena de la palabra de Dios. Si estás lleno de la palabra de Dios, estás llena de la palabra de Dios, no cabe otra cosa, ¿verdad? No cabe ninguna filosofía, ninguna falsa doctrina. Si estás llena de la sana enseñanza, la enseñanza que Jesús transmitió a sus discípulos y ellos enseñaron a la iglesia, la sana doctrina, si estás lleno de ella, jamás. Si un vaso está lleno, ya no cabe nada más. Ahora, si permites que el vaso esté a medio, por eso tenemos que estar llenos, continuamente llenos. O sea, el vaso tiene que estar siempre a rebosar. También tener una vida de oración constante, perseverantes en la oración, aunque no veamos los resultados de inmediato, perseverar, constancia. Andar en obediencia a su palabra, vivir en santidad. Esos son síntomas de la plenitud del Espíritu Santo. Ser guiados en cada decisión por el consejo de Dios. Buscar siempre, cualquier decisión que tomemos, pedirle al Señor consejo. Que a veces el consejo te lo da Dios con sus ministros, con las personas que Dios ha puesto, como padres espirituales o como sacerdotes espirituales de la congregación. A veces algunos tan espirituales, no, yo tengo contacto directo con Dios, una línea directa con Dios. Sí, está muy bien, puedes tenerla. Pero también Dios ha puesto a sus ministros para aconsejar también. A mí me encanta que la gente me visite, me pida consejos. ¿Por qué? Porque estamos ahí para eso. Nosotros los pastores, es como Jesús, los apóstoles, Pablo, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que estar llenos. Y de hecho lo buscamos. ¿Con qué propósito? ¿Para vanagloriarnos nosotros? No. Para enseñaros a vosotros, para daros dirección en vuestros problemas. Que yo no sé a veces por qué la gente es tan cerrada, que no hay manera de que suelten prenda. A veces se creen que es para fiscalizar. No es para fiscalizar, es para ayudar. Por lo que estamos nosotros puestos por el Señor. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, ¿cuáles son los frutos de esa llenura? Adoración. Hablando, dice, entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y recordar que adorar no es solamente cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, es obedecer. Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, le dijo a los que iban con el burrito, dice, quedaos aquí, que Isaac y yo vamos a adorar a Dios. Y lo que iba a hacer es obedecer a Dios, ¿verdad? La adoración comienza con la obediencia.
En segundo lugar, gozo. Otro síntoma, otro fruto de la llenura es el gozo. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gratitud, dando siempre gracias a Dios por todo. Sumisión, sometimiento unos a otros en el temor de Dios y aceptando su soberanía. La llenura del Espíritu Santo transforma, hermanos, nuestras relaciones interpersonales. Transforma nuestro culto a Dios. Con la llenura del Espíritu Santo adoramos a Dios de verdad. Nuestra alabanza cambia. No estamos con el móvil, no estamos mirando a uno, mirando al otro, despistándonos. Estamos centrados en el Señor. Por eso cuando eres lleno del Espíritu Santo, el móvil te lo dejas en casa. Nuestra oración también cambia. Nuestras palabras, nuestra manera de hablar cambia también. Si antes decíamos tacos, ahora ya no decimos. Si antes teníamos un lenguaje, digamos, grosero, ya no lo tenemos. Cuando eres lleno del poder del Espíritu Santo. Nuestra actitud cambia. Y en general, toda nuestra manera de vivir cambia. Ahora, aplicaciones prácticas. ¿Qué cosas están controlando tu vida? Pregunto. Pero no me respondes. Pregúntatelo tú. ¿Es el entretenimiento, los pasatiempos, el deporte, que no es malo, pero el deporte no me puede dominar? Tengo que yo dominar al deporte. El entretenimiento tampoco es malo, pero tengo que saber que no puedo tirarme todo el día entretenido con el móvil o con los juegos, con la PlayStation, con las redes sociales. El que está lleno del Espíritu Santo sabe controlar eso. No digo que sea malo. Yo digo que la ciencia con Dios es algo extraordinario. La ciencia sin Dios nos destruye. Si utilizamos la ciencia, porque la Biblia dice la ciencia en los últimos tiempos avanzará, y no es malo que la ciencia avance. Lo malo es la ciencia que avance sin Dios. Pero si tú tienes el control, dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, tú no te vas a pasar el día entero en las redes sociales. O no vas a venir al culto y vas a estar con el móvil a ver si te han mandado un WhatsApp para decirte, ponerte una cara ahí con la risa o una cara llorando, tonterías. Que no solamente los jóvenes lo hacen, que hay personas maduritas que también se pasan el día con los moniconos. El dinero te controla. El trabajo te controla. El ansia de tener más, de almacenar, te controla. Las opiniones de los demás te controlan. Cuando alguien te dice, que estás todo el rato en la iglesia, te vienes abajo, en vez de subirte para arriba y decir, yo voy porque yo quiero y porque me gusta, a mí no me obliga nadie. Tu propio ego te domina, tu orgullo, tu soberbia. Los vicios, sean del tipo que sean, te dominan. O ataduras de otro tipo. Pablo dice, no os embriaguéis. No permitáis que nada, excepto el Espíritu Santo de Dios, domine vuestra vida. Lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿cómo buscar la llenura del Espíritu Santo? Porque muchas sí, está muy bonito, pero ¿cómo busco yo la llenura del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. No se trata de pegar gritos, como algunos sitios he visto yo por la experiencia de mi larga vida cristiana, ni hacer el perro, ni hacer el gato, ni subirse por encima de las bancas. No se trata de eso. No es un espectáculo.
Tampoco se trata de emociones, sino de un deseo ardiente de cambiar de nivel, de ir creciendo y madurando. Se trata de una entrega total a Dios. Como Pablo también dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, no gente mundana, hermanos, la iglesia, se dirige a la iglesia, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas palabras son para la iglesia de entonces, de Corintios, para los romanos, pero también para nosotros hoy. Que nuestra entrega a Dios sea un sacrificio real, vivo, auténtico y santo, que es la clave de los sacrificios que a Dios le agradan. Y esa es la verdadera manera de adorar a Dios. La llenura viene primero por andar en obediencia. Si no andas en obediencia a la palabra de Dios, olvídate, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Al reconocer, confesar tu pecado. Si tú andas en pecado, vives en pecado y no lo reconoces, no te alejas, tampoco vas a tener la llenura del Espíritu Santo. Nos llega cuando nos alimentamos de la verdadera palabra de Dios, de la sana, como he dicho antes, la sana enseñanza, no la palabra adulterada que lamentablemente hoy existe, y mucho. Buscar la comunión con Dios en oración. Si no hay oración, si no hay intimidad con Dios, no vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y al vivir en comunidad cristiana, tener deseo y ansia de estar con los hermanos, con la familia de Dios y ser fiel a tu iglesia en todo. Si no es así, si no eres fiel, si no te gozas con la compañía de tus hermanos, tampoco vas a tener el bautismo del Espíritu Santo. Son normas que deberíais apuntar o grabaros, por si alguna de ellas, supongo que alguna iréis bien, pero en alguna fallaréis seguro, como yo. ¿Verdad? Buscar esa comunión en oración, vivir en comunidad cristiana de una manera fiel, en armonía, en empatía con la gente que sufre y que padece y que tiene necesidad. En resumidas cuentas, en fraternidad, en amor de familia, con la familia de Dios que es su iglesia. La llenura del Espíritu Santo es el secreto del poder del cristiano. Muchos quieren ser útiles, dar fruto, predicar, servir, pero si no están llenos del Espíritu porque fallan en alguna de esas condiciones, jamás van a recibir el poder del Espíritu Santo. Repito, muchos quieren predicar, muchos quieren servir, pero si no están llenos del Espíritu Santo, sus obras van a ser como leña, sin fuego. Los grandes siervos de Dios, comenzando desde Esteban, recordar que Esteban fue elegido como diácono para servir las mesas. Lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Hasta el mismo Pablo, el gran apóstol, fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Para barrer la iglesia también es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Para hacer cualquier cosa, para servir en la obra de Dios, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, repito, va a ser como leña, sin fuego. Dios no nos ha llamado a una vida mediocre, sino a una vida victoriosa, llena de su presencia. Pero esa victoria no se logra con fuerza humana, ni con métodos de este mundo. Se logra siendo llenos del Espíritu Santo cada día. No hay otra opción. No nos conformemos con menos. No vivamos bajo la influencia de lo terrenal. Vivamos bajo el control del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos, quiere guiarnos, quiere sostenernos, quiere capacitarnos y quiere llevarnos a que glorifiquemos a Cristo en todo. Esa es la obra del Espíritu Santo en todo discípulo de Cristo.
Al ser llenos del Espíritu Santo, el mundo va a conocer que somos verdaderos discípulos de Cristo. Las borracheras con vino te van a arruinar la vida. En cambio, cuando eres lleno continuamente del Espíritu Santo, tu vida está llena de gozo, de paz, de tranquilidad, aún en medio de los problemas. Que sea el Espíritu Santo, hermanos, quien nos llene y nos controle, y no el vino. Los primeros discípulos, ya estoy terminando, los primeros discípulos fueron llenos por lo menos 2 veces, que hacen bueno el versículo de Pablo que dice que nos tenemos que llenar del Espíritu Santo continuamente, tenemos que estar llenándonos. En Hechos 2:4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, en el aposento alto. Ahí fueron todos llenos, ¿verdad? Pero en Hechos 4, más adelante, 4:31, después que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, recordad que los metieron presos por predicar de Cristo, y los soltaron, y acudieron, ¿a dónde fueron? A la iglesia, a donde estaba reunida la iglesia. Y mirad qué ocurrió, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Repito, el poder de la oración. Tiembla, el enemigo tiembla cuando oramos fervientemente. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, otra vez, ¿verdad? Habían sido llenos en Pentecostés y ahí también fueron llenos. O sea, lo que simboliza que tenemos que ser llenados continuamente. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y la semana que viene seguiremos con la analogía, la semejanza de un vaso para beber. Somos vasos, somos vasijas en las manos de Cristo, pero no somos ni un vaso roto, ni un vaso boca abajo. Un vaso boca abajo es imposible que se llene, ¿verdad? Pues vamos a tratar sobre un vaso. Es un estudio bastante bonito, pero lo vamos a dejar aquí y lo haremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.